Vamos a empezar haciendo la base de nuestro farol. Para ello necesitamos un tubo de cartón. Este es el papel de aluminio o papel film que utilizamos en la cocina. Lo he recortado y ahora estoy lijando para que sea recto. Le voy a dar un poco de estabilidad, así que le voy a poner este arito de cartón y para que ajuste mejor le podemos añadir una tira de cartón, el típico de cartón finito de los cereales, así se va a ajustar mejor. Ahora lo que vamos a hacer es decorar el pie. Vamos a añadir algunas piezas. Aquí tengo un tapón de madera que era de una botella, recorté el corcho. Y también tengo, para hacer la base, la tapa de un envase de plástico de Colacao. Lo divertido de esta manualidad es ir por casa e ir reciclando tapones, envases. Es cuestión de que vayáis reciclando lo que tengáis. Ahora, en la parte de arriba, para tener una base para el frasco, vamos a añadir este tapón de plástico. Y ya tenemos nuestro pie. Para hacer este farol voy a utilizar este frasco de vidrio que compré. Ni confirmo ni niego que a lo mejor lo compré con la idea de hacer este tutorial, pero estaba muy buena la crema de avellanas y chocolate. Vamos a hacerle una tapa. Vamos a necesitar una tira de cartón finito, el típico cartón de las cajas de cereales. Esta tira es de unos 2 centímetros de ancho y luego la vamos a adaptar a la medida. También vamos a necesitar una circunferencia de cartón para hacer la tapa y vamos a coger como plantilla la propia tapa del frasco. Voy a recortar 2 porque este cartón es finito y necesito un poco de altura para luego pegar la cinta de cartón alrededor. Pegamos entre sí las 2 circunferencias y luego ya le podemos pegar la cinta alrededor. Cogemos la medida de la circunferencia, le añadimos pegamento y luego, como es un pegamento que no es instantáneo, le vamos a poner una cintita mientras se seca. Por supuesto, también podéis seguir estos pasos con silicona caliente, que será mucho más rápido. Y ya tenemos nuestra tapa para el frasco. Ahora lo que vamos a hacer es recortar otra cinta de cartón que luego lo pegaremos a la base del frasco para que quede más bonito. Así tendría que quedar. Esto es opcional, pero creo que va a quedar mucho mejor el frasco. Ahora vamos a decorar la tapa. Como veis, todo es cuestión de ir reciclando cosas que tengamos por casa. Ahora lo que voy a añadir son unos tapones de plástico. Ahora vamos a crear una pasta de textura. Vamos a necesitar 3 cucharadas de yeso. Dos cucharadas de pegamento, puede ser cola blanca. Una cucharada de pintura acrílica. Nos va a quedar una pasta de textura súper espesa, pero ya os digo, esta pasta es para hacer y usar en el momento, porque con la cantidad de yeso que hemos puesto seca muy rápido. Es una ventaja a la hora de que nos va a secar muy rápido el proyecto, pero claro, es una pasta que no podemos conservar por la cantidad de yeso que lleva. Así que si vais a necesitar poca cantidad, utilizad una medida más pequeña. Esta pasta de textura nos va a dar dureza, nos va a dar textura, como indica el nombre, y va a hacer que todas las piezas que hemos ido pegando queden de forma homogénea, como si fuera una pieza única. La voy a aplicar en la tira de cartón que vamos a añadir al frasco. Una vez seco, que como ya veréis se seca súper rápido, vamos a pintar todo con pintura acrílica en color negro.
Acordaros de pintar la tira de cartón por los dos lados, porque estamos trabajando con un frasco de vidrio que es transparente. También os digo lo mismo para la tapa de cartón. También hay que pintar el interior para que nos quede todo bonito. Ya hemos pintado, ya se ha secado la pintura, vamos a proteger con barniz. Yo voy a utilizar barniz en spray poliuretano. Ahora lo que voy a hacer es pegar la cinta de cartón al frasco. También le podríais hacer una base aparte de esta cinta, pero bueno, de momento yo creo que así también queda muy bien. Le voy a añadir un trozo de alambre. Este es alambre de bisutería de color negro y en la parte de cartón de la tapa voy a hacer unos orificios y por ahí voy a meter el alambre. Este paso es opcional, lo podríais dejar sin alambre. Y así es como quedaría montado nuestro farol con su pie y su tapa de cartón. Pero por supuesto también lo podríais utilizar sin el pie, así de forma individual también queda muy decorativo. Le añadimos una velita LED y ya tenemos nuestra decoración navideña. Aquí os enseño el resultado final. Le he puesto algunas decoraciones para que quede más navideña aún y como veis también queda muy bien de forma individual sin el pie. Si no encontráis este tipo de frasco, no os preocupéis porque queda genial también con cualquier tipo de frasco redondo. Vamos a empezar a hacer este farol por la base. Vamos a coger como plantilla la tapa del frasco de cristal con el que vamos a hacer el farol y vamos a recortar 2 piezas de cartón y también una tira de cartón más finito de 2 centímetros. Vamos a pegar las 2 circunferencias de cartón entre sí porque necesitamos que sea una base gruesa para luego pegar la cinta de cartón alrededor. Si vuestro cartón es grueso, pues solo tenéis que recortar una circunferencia. Ponemos pegamento en la cinta de cartón y nos ayudamos de un trocito de cinta de carrocero o de enmascarar para que se quede sujeto mientras se seca. Le voy a añadir a esta base este envase de plástico de una mascarilla del pelo. Pero como siempre os digo, la cuestión es ir reciclando lo que tengáis por casa. También podríais utilizar una lata, también puede quedar muy bien como pie para este frasco. Vamos a colocar el frasco al revés, ya veréis qué chulo va a quedar. Ahora vamos a hacerle la tapa que en realidad irá en la parte baja. Tengo este círculo de cartón que me va a servir de plantilla, ya que lo quería un poco más ancho que la parte de abajo. Entonces lo que voy a hacer es pegar este aro de cartón a una base de cartón para hacer la tapa. Voy a aprovechar una tapa de un frasco para decorar la tapa. Le voy a añadir otro tapón de una botella. Aquí la cuestión es ir mirando lo que tenemos y aprovecharlo. Y también esta tapa de un envase de plástico. Es súper divertida esta manualidad porque empiezas a buscar cosas por casa para reciclar, las vas combinando y vas viendo el resultado. Vamos a añadir la pasta de textura. Lo que vamos a hacer es añadirla con una espátula para que así también rellenemos los espacios que han quedado entre las diferentes piezas que hemos pegado para que quede todo muchísimo más integrado. Esta pasta también nos va a dar textura para que parezca envejecido. Esta pasta también se adapta muy bien a los envases de plástico, así que aparte de darle textura, también nos va a ayudar a luego que agarre la pintura.
Farol le vamos a dar un efecto zinc, así que necesitamos una base de color negro. Vamos a pintar todo con pintura acrílica en color negro. Acordaros de pintarlo todo, también los interiores, porque se van a ver. Me gusta hacer el efecto zinc con una esponja, pero también lo podemos hacer con una bolsa de plástico si no encontráis este tipo de esponjas así con tantos orificios, aunque esta yo la compré en un supermercado en la sección de baño. Pero nunca está de más, así reciclamos bolsas de plástico. Vamos a necesitar pintura acrílica metalizada en color plata. Cogemos la pintura con el trozo de plástico y le vamos aplicando. Lo vamos a ir aplicando a toquecitos. Vamos a hacer lo mismo con pintura acrílica en color blanco. La recogemos con un trozo de plástico y la vamos a ir aplicando a toquecitos. Es el momento de retocar. Vamos a añadir un poquito más de plata y vamos a mezclar pintura acrílica en color negro con blanco para crear un gris. Voy a añadir en las zonas que no ha llegado el trozo de plástico y ha quedado demasiado negro. Ahora también voy a aplicar un poquito de gris para añadir al efecto zinc. Lo podemos hacer con un pincel a toquecitos. Para que no se vean tanto las pinceladas, cogemos un trozo de plástico, lo añadimos y vamos a retirar un poco de pintura y nos va a crear también el efecto. Barnizamos las piezas, puede ser con barniz en spray o barniz líquido. Le voy a añadir también un alambre en color negro, aunque podría ser alambre plateado, también podría quedar muy bien. Le hago un orificio en la parte de cartón de la tapa. Como veis, aparte de hacerlo redondo, lo he doblado un poquito para que entre mejor. Y le voy a añadir un poco de silicona caliente para que se quede pegado el alambre y no se mueva. Voy a añadir silicona caliente a la tapa para que se quede pegada. Como veis, la estoy pegando en la parte de abajo del frasco. El frasco va al revés. Y así queda nuestro farol, que la verdad que ha quedado con un aspecto antiguo súper bonito. Y ahora simplemente le ponemos una velita y ya lo podemos utilizar de farol. Así lo podríamos utilizar para decorar todo el año. Pero si le ponemos unas decoraciones navideñas, nos va a quedar súper chulo. Yo lo he puesto en la tapa, incluso he añadido un poquito de canela y de anís estrellado para que quede con un poquito de olor y todo.